Bueno, buenos días. Muchas gracias al Comité Científico del cual yo formo parte por aceptar mi comunicación, en el cual algo he tenido yo que ver también. Bueno, en un principio os vamos a presentar los resultados de un estudio que hemos hecho en una serie de hospitales, es el estudio de Duramax. En concreto, los hospitales que han participado han sido el Clínico de Valladolid, el Hospital Universitario de Ciudad Real, Hospitales de Madrid, Fundación Jiménez Díaz, La Paz, Ramón y Cajal, La Princesa, Puerta Hierro, 12 de octubre y el Hospital Virgen del Rocío. Como objetivos primarios de este estudio se establecieron realizar medición de flujo de estos catéteres inmediatamente después del implante y al mes, 3, 6 y 12 meses y valorar la durabilidad en función del periodo hasta que era necesario ser sustituido. Como objetivos secundarios, si existían tanto complicaciones inmediatas durante el implante, bien sangrado, embolismo, problemas de navegabilidad o de acodamiento y complicaciones a medio y largo plazo, como la aparición de infección, de trombosis o la necesidad de ser recambiado. En concreto, se han introducido durante este tiempo 383 pacientes y lo primero que llama mucho la atención es que de esos 383 pacientes se han perdido 232 para el seguimiento. Las causas que han condicionado esa pérdida de seguimiento han sido, en 63 pacientes, la realización bien de una fístula arteriovenosa o la implantación de un tubo de PTFE, casi 50 pacientes han fallecido, se hicieron trasplante renal en 16 de ellos, 11 pasaron a diálisis peritoneal, fue necesario recambiar el catéter en 13 pacientes y se retiró por el motivo que fuera en 22. Recuperaron la función renal 4 pacientes y en 54 de ellos fue imposible continuar con el seguimiento. En concreto, bueno, esto es una tabla con lo mismo que hemos visto de la pérdida de seguimiento. Las 3 causas más frecuentes, como hemos comentado antes, han sido la realización de una fístula o de un tubo de PTFE, una prótesis plástica, el fallecimiento y la falta de capacidad de continuar con ese seguimiento a largo plazo. Con respecto a la localización, han sido fundamentalmente todos yugulares derechos, yugular izquierdo en un 10% de los casos, y ha sido prácticamente anecdótico el implante femoral. Eso ha condicionado, lógicamente, la longitud de los catéteres, que en la mayoría de los casos el empleado ha sido de 24 centímetros, seguido del de 28 centímetros y los demás han sido muchísimo menos frecuentes. En las tablas que les vamos a poner un ejemplo, lo que se recogió fue los pacientes que se habían completado el seguimiento completo a los 12 meses y el motivo en los cuales no se pudo completar ese seguimiento, cuál había sido la razón. Se estableció, hablando con los nefrólogos, que un buen flujo durante las diálisis era un flujo superior a 250 centímetros cúbicos por minuto, lógicamente bajo flujo inferior a esta cifra, y también se recogió la necesidad o no de que el catéter se tuviera que utilizar invertido durante las diálisis. El primer caso se recogió en enero del 2014 y el último caso de ellos se recogió en octubre de 2015 y después, como en este caso, por ejemplo, el seguimiento sí se consiguió. De todos ellos hemos conseguido analizar, de los 382 pacientes, hemos conseguido analizar las diálisis de 354 de ellos en la primera, 339 pacientes al mes, 303 a los 3 meses, 227 a los 6 y el seguimiento completo de los 12 meses se ha podido completar solamente en 151 pacientes. En total, las hemodiálisis analizadas han sido de 1.374 y en 1.205 de ellas el flujo ha sido adecuado, entendiendo por buen flujo, como decíamos antes, que fuera superior a 250 centímetros cúbicos por minuto. Ello establece que este tipo de catéteres se consigue un buen flujo en las diálisis en el 87,7% de los casos. Ha sido necesario utilizarlo invertido en 133 de las diálisis que se efectuaron
y solamente ha habido bajo flujo con este tipo de catéteres en el 2,6% de los casos. Y no sé por qué no me pasa. Bien, con respecto a las complicaciones, hemos tenido complicaciones en 30 pacientes, infección en 16 de ellos, sistémica en 11 y una tunelitis en 5. Sangrado y trombosis en el mismo porcentaje de pacientes, 6, y problemas de navegabilidad y de acodamiento también en el mismo número en un paciente. Esta tasa de complicaciones ha representado un 7,8 total, siendo, como hemos visto, en un 4,3 la más frecuente la infección, el sangrado y la trombosis por igual y otras en un 0,5%. Tasa completa 7,8. Y la necesidad de recambiar este tipo de catéteres se ha dado en 13 casos, lo que ha representado un 3,3%. Todo ello, y termino ya, en el estudio las cosas que llaman la atención, por un lado es el alto porcentaje de pérdida de seguimiento de los pacientes por las causas que hemos comentado previamente. Este tipo de catéteres da un 87,7% de flujo adecuado durante las diálisis de las 1.375 analizadas. La tasa de complicaciones ha sido de un 7,8% y llama la atención también que tienen una alta durabilidad, siendo necesario recambiarlo solamente en el 3,3% de los casos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Peiró. ¿Alguna pregunta? Yo te quería hacer una pregunta, doctor Peiró. Una pregunta. ¿La morfología de la punta influye a la hora del recambio? ¿Perdón? ¿La morfología de la punta del catéter influye a la hora del recambio? A la hora del recambio. ¿Hay algún tipo de complicación, de que cueste avanzar? No, bueno, el catéter Duramax, en foto no te dio ninguna, pero es un catéter que en vez de ser dos luces independientes, en una misma luz sale tanto la luz para la inversión y para extraer y para meter. Entonces, lo único que cuando se hace un recambio depende del tipo de recambio que hagas, pero la morfología del catéter no tiene ningún problema para recambiarlo.